Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar de Educatia, donde vamos a hablar de auditorías internas, específicamente con lo que tiene que ver con el desarrollo de la posibilidad de hacerlas con medios remotos y también dedicadas de manera más concreta hacia centros educativos y de formación. También deciros que en un par de semanas haremos otro webinar orientado mucho más específicamente a lo que son centros de protección de menores o centros de ámbito social que tienen unos procesos pues mucho más concretos y vamos a poder hablar de unos procesos diferentes a los procesos de los centros educativos. Bueno, como os decía, el webinar os lo va a desarrollar Laura Rojo, que es nuestra responsable de calidad, y os damos unas breves instrucciones sobre cómo vamos a funcionar. Vamos a desactivaros el micrófono. El webinar se está grabando, con lo cual luego tendréis a vuestra disposición todo lo que ha sido el contenido, lo colgaremos en la página web y también os damos la posibilidad de que hagáis todas las preguntas que consideréis oportunas, preguntas, dudas, etcétera, a través del chat que tenéis ahí disponible y lo contestaremos al final. Yo recogeré las diferentes cuestiones y preguntas que puedan surgir y le traslado a Laura un pequeño resumen por diferentes ámbitos para que ella os pueda contestar. Y como os decíamos en otras ocasiones, también tened en cuenta que si lo que queréis son resolver dudas o problemas específicos de vuestro centro o tenéis unas dudas particulares, pues no hace falta que las volquéis al chat, sino que luego podéis contactar directamente con nosotros a través del correo electrónico, a través del teléfono y podemos aclararos todos estos temas de una manera particular. Y bueno, ya sin más, pues doy paso a Laura Rojo y con ella vais a estar aproximadamente en la próxima media hora, 20 minutos, media hora de desarrollo y a continuación dejaremos tiempo para todas las preguntas que puedan surgir. Gracias. Adelante, Laura. Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Vamos a comenzar con este webinar, no sin antes ponernos en contexto, sobre todo para aquellas personas que nos conocéis menos. Vamos a explicar un poco el contexto y los agentes que intervenimos y estamos relacionados con el ámbito de los sistemas de certificación, de los sistemas de gestión, de calidad o de medio ambiente y la realización de las auditorías. A nivel internacional existe una entidad llamada IAF, es la organización responsable de establecer y regular las directrices para las entidades de acreditación, son los acreditadores, como el ejemplo de ENAC, que es la entidad nacional de acreditación aquí en España, que emite las acreditaciones a las entidades certificadoras como nosotros. De tal manera que cada vez que emitimos un certificado de sistema de gestión a un centro educativo, a un centro de formación, ENAC avala la validez o la conformidad de esa certificación. El centro, a su vez, tiene que cumplir los requisitos de la norma ISO por la cual tiene la certificación emitida y para ello existe un organismo a nivel internacional que se llama ISO, que es el responsable de emitir estos documentos normativos y otro tipo de guías o documentos que establecen también orientaciones. Dentro de estos requisitos normativos de ISO se establece la necesidad o el requisito de realizar de manera interna estas auditorías con periodicidad anual que el centro deberá realizar con auditores competentes, ya sean personal interno del propio centro o de su institución o ya sean consultores profesionales externos que contrata para realizar sus auditorías internas. A raíz de la situación de crisis generada por el COVID-19, desde el IAF a nivel internacional se establecieron una serie de directrices apoyadas en documentos que ya contemplaban cómo abordar este tipo de situaciones excepcionales, como es el documento ID3 2011, y también en otro tipo de documento que establecía
las reglas o las directrices para utilizar las TICs en la realización de las auditorías como un nuevo método de auditoría en remoto. Es el documento MD4 de 2018. Por lo tanto, ya antes de esta crisis, estos documentos establecían estas directrices, estas reglas que daban forma y lugar a realizar parte, por lo menos, de la auditoría en remoto o en su totalidad. Por otro lado, si vamos a ver la normativa y las publicaciones de ISO, nos encontramos que en la propia norma ISO 19011 se establecen directrices para realizar las auditorías de los sistemas de gestión y en el apartado donde se recogen los métodos de auditoría se incluye la posibilidad de realizar la auditoría en remoto, es decir, auditoría a distancia en la cual el auditor o el equipo auditor no está in situ presencialmente en las instalaciones del centro desde donde se prestan las actividades. Muy recientemente, la última información que tenemos es una guía, también elaborada por ISO, que recoge estas prácticas para llevar a cabo de forma eficaz las auditorías en remoto y está recientemente publicado en este mes pasado, de finales de abril, y podéis consultar en este enlace si queréis ampliar información. Por lo tanto, el objetivo de este webinar es daros esas respuestas que nos habéis trasladado en estas últimas semanas y sobre todo a vuestros auditores internos para saber cómo podéis realizar la auditoría interna de este año de forma eficaz, es decir, que sea completa y sirva para evaluar realmente la eficacia del sistema de gestión implantado y también se pueda respetar pues, las medidas de confinamiento y las medidas decretadas por el Gobierno sin asumir ningún riesgo para la salud. Para ello, el primer paso que debe hacer el auditor es acordar con el centro la conveniencia o no de realizar la auditoría interna en remoto. Y esto se tiene que reflejar de forma documentada, podría ser un correo electrónico, un email. Cuando hablamos de información documentada, aceptamos cualquier tipo de soporte de comunicación entre ambas partes, que sea formal. Para establecer este acuerdo previo habría que analizar la situación en particular del centro que vamos a auditar. Es decir, si el centro mantiene en funcionamiento sus actividades docentes, los cursos, las actividades educativas que están incluidas en el alcance. Aquí nos encontramos diversidad de situaciones. Encontramos a los centros educativos los cuales sí están haciendo actividad docente, pero en remoto, a distancia, y esas actividades están en funcionamiento, pero, sin embargo, podemos encontrarnos que dentro del alcance, si se han incluido otro tipo de actividades extraescolares o servicios complementarios como el comedor, en este caso no están funcionando y tampoco vamos a tener personal responsable para poder auditar esta parte del alcance si es que estuviese incluido dentro de la certificación. Nos encontramos también casos en los centros de formación, en las autoescuelas y en las academias, en los cuales han tenido que paralizar las actividades, incluso tampoco el personal responsable de estos procesos están disponibles, están operativos para poder participar en la auditoría. Próximamente, según se vaya realizando las siguientes fases de desescalada y se vayan reincorporando a la actividad, pues habría que ver de qué manera estas actividades vuelven a funcionar en su totalidad y las personas responsables de estos procesos están disponibles, operativos, para poder realizar la auditoría en remoto. Otro aspecto muy importante es tener en cuenta si el centro dispone de los medios técnicos para poder llevar a cabo la auditoría en remoto y compartir esta información documentada. Es decir, si disponen en su lugar de trabajo o en su hogar de residencia, si están confinados,
pues de un ordenador con conexión a Internet estable, si disponen de aplicaciones o plataformas, medios de comunicación para poder enviar y compartir esa información. Y también si disponen de las competencias necesarias para un manejo adecuado de todas estas aplicaciones y tecnologías. Tienen que saber utilizarlas y también sentirse cómodos para poder llevar a cabo la auditoría en remoto de la forma pues, más eficiente. Según vayamos viendo las respuestas en cada caso, esta información nos servirá para empezar a planificar la auditoría en remoto a medida para el centro que nos ocupa. El análisis de riesgos continúa realizándose también sobre aspectos relacionados con cada una de las modalidades de tecnología de información y comunicación que vayamos a utilizar. Es decir, todo lo que sea utilizar plataformas de videollamada, videoconferencia, utilizar, compartir nubes, servidores, correos electrónicos y todos los medios para facilitar lo que es la evaluación en remoto, tanto en videollamada, es decir, en tiempo, de forma sincrónica como de forma asincrónica previamente, debemos ir analizando cada aplicación para asegurar que el auditor y los auditados conocen y manejan esas aplicaciones para asegurar un uso eficaz y adecuado. Es muy importante también asegurar que todas las personas que vayan a participar en la auditoría en remoto tienen una buena conexión a Internet, con estabilidad, para evitar o prevenir que haya imprevistos o cortes durante la auditoría. Y por último, es muy importante y todos estos documentos que describí al principio, tanto de ISO como del IAF, insisten mucho en utilizar medios que aporten seguridad de la información y también protección de los datos. Por lo tanto, a la hora de elegir las plataformas o los programas, las aplicaciones que vamos a utilizar para llevar a cabo la auditoría en remoto, tendremos que tener en cuenta no solo la habilidad de auditor y auditados y su comodidad con el uso de las plataformas, sino también la seguridad que nos ofrece. Aquí os he puesto ejemplos de diferentes plataformas que seguro conocéis todos después de estas semanas. Nosotros utilizamos principalmente Webex por su seguridad y la protección de la información, pero si el centro nos pide para las auditorías externas, en nuestro caso, cambiar y utilizar Google Meet o Teams porque están más a gusto y es la plataforma con la que se sienten más cómodos, están más habituados, también nos dan ciertas garantías, igual que Skype o en el caso de Zoom. Hay que conocer cada una de estas plataformas, saber sus posibilidades y limitaciones. Yo os pongo el caso de la plataforma Zoom, en la que si no tienes una suscripción, la videoconferencia se te corta a los 40 minutos. Por lo tanto, todas estas características el auditor las debe conocer para prevenir estos problemas, ¿no?, que pueden surgir luego en el directo. Y para compartir información tenemos pues desde la nube, es decir, el centro nos puede compartir carpetas en su nube, en su servidor, nos puede dar acceso incluso a su plataforma de gestión. Tenemos también el correo electrónico para enviarnos documentación y en algunos casos las TICs también incluyen la posibilidad de grabar vídeos o compartir con el auditor el vídeo o la imagen, por ejemplo, pues, de las instalaciones del centro o de documentación que manejen en soporte papel y por lo tanto pues no la pueden compartir digitalmente. Continuamos con este análisis de riesgos
que nos va a servir para hacer una programación muy exhaustiva en cuanto al alcance y a las limitaciones de la auditoría que vamos a poder hacer en remoto. Es cierto que nos podemos encontrar centros en los que el nivel de digitalización de la información sea escaso. Es decir, son centros que manejan fundamentalmente documentación en papel y, por lo tanto, si están confinados y no hay acceso a esa documentación en papel porque está archivada, guardada en el centro, no vamos a poder auditar esa información y, por lo tanto, ese es su proceso. Y es fundamental que el auditor, previamente a la auditoría, identifique si se va a dar el caso de subprocesos que no pueden auditarse en remoto y, por lo tanto, supone que la auditoría no va a ser completa. Por otro lado, también es necesario determinar o acordar si es conveniente o relevante observar las instalaciones. En el caso, por ejemplo, de un auditor que nunca ha ido a ese centro, no lo conoce, nunca ha estado anteriormente. Incluso, bueno, pues puede pedir informe de auditorías anteriores en las cuales vea que se han detectado no conformidades sobre las infraestructuras, el mantenimiento de las instalaciones. Por lo tanto, en esos casos sí que sería relevante el poder observar las instalaciones mediante vídeos, grabaciones, fotos, evidencias contundentes que puedan ser mostradas digitalmente al Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la disponibilidad del personal del centro a la hora de participar en la auditoría y en esa videollamada es crucial también para determinar el alcance de la auditoría. Es decir, si vamos a tener personal docente representativo de cada etapa del centro educativo o no, o si va a haber personal disponible responsables del departamento de orientación o del departamento de pastoral o del departamento de administración. En un centro educativo iríamos chequeando si esta disponibilidad nos permite auditar todos los procesos incluidos en el alcance del sistema de gestión. Y por otro lado, en los centros de formación, pues ocurre lo mismo. Si existen dentro del alcance formaciones de diferente naturaleza, lógicamente también tendríamos que ver si los responsables están disponibles para poder ver todos los procesos incluidos dentro del alcance del sistema de gestión. Es importante también el poder conocer si el centro tiene antecedentes de no conformidades mayores detectadas en auditorías anteriores, ya sean internas o externas. ¿Por qué? Porque en la auditoría interna tenéis que verificar el cierre de estas acciones correctivas y para ello es necesario conocer previamente esta información. Además, también nos puede dar información muy útil a la hora de graduar estos riesgos. Un centro que lleve una gran trayectoria con su sistema de gestión, durante años ha sido auditado internamente, externamente, y no se han detectado no conformidades mayores o apenas se han detectado ninguna no conformidad, pues nos da mayor confianza a la hora de hacer este muestreo y esta auditoría en lo que es la consolidación de este sistema de gestión y, sobre todo, pues la veracidad de la información que nos va a mostrar durante la auditoría. En caso de que hubiese este tipo de no conformidades mayores en auditorías anteriores, recientes, es necesario que se lo comuniquen al auditor interno para que él pueda hacer una comprobación del cierre eficaz de dichas acciones correctivas.
Todo este análisis, toda esta información sirve para que el auditor interno establezca una planificación de la auditoría interna a medida, teniendo en cuenta pues, todos estos aspectos que suponen pues, cuestiones que pueden salir mal durante la auditoría, que interrumpan la auditoría o que afecten negativamente a la eficacia de la auditoría y como consecuencia pues suponga ampliar esa duración prevista para la auditoría, incluso tener que añadir una visita complementaria para el cierre de la auditoría más adelante en el tiempo cuando se puedan hacer estas visitas presenciales. Incluso también es necesario, dentro de esa planificación de auditoría, dejar muy claro qué procesos o subprocesos o qué partes del alcance no se van a poder auditar por no estar accesibles o bien la información o bien los responsables y por lo tanto se tienen que posponer para auditar en una visita complementaria más adelante. Las auditorías en remoto surgen como una necesidad ahora, pero ya veíamos que desde el año 2011 hay documentos que las regulan porque se supone que con las tecnologías que tenemos hoy en día y el uso que le estamos dando habitualmente, tenemos muchas facilidades para llevarlas a cabo. Además, supone una oportunidad importante a la hora de realizar estos procesos de auditoría en remoto, minimizando los desplazamientos, siendo sostenibles con el medio ambiente, reduciendo estos costes también de desplazamiento, incluso los tiempos de desplazamiento, incluso nos permite el poder dimensionar lo que es la agenda de la auditoría en unas sesiones o a lo largo de un tiempo que no tiene por qué ser exactamente una jornada de 8 horas como las auditorías presenciales. Es decir, podríamos diseñar pues, varias videoconferencias o medias jornadas durante días alternos para asignar o establecer entrevistas cada día con un departamento diferente. Es decir, la planificación puede ser mucho más flexible, incluso da pie a ampliar ese tiempo de auditoría y evaluación y favorecer que la información o las entrevistas sean mucho más completas y enriquecedoras para una auditoría eficaz. A continuación, es importante, para terminar de elaborar este plan a medida de auditoría, tomar la decisión conjuntamente con el centro auditado. La pregunta que nos tenemos que hacer es si después de todo este análisis que hemos hecho, los objetivos de la auditoría en remoto se pueden cubrir. En caso afirmativo, cuando hemos comprobado que todos estos aspectos o riesgos son favorables o los tenemos controlados o tenemos algún plan opcional, procederíamos a planificar la auditoría en remoto y es el ejemplo que os vamos a mostrar a continuación. En algunos aspectos podemos encontrarnos ciertas limitaciones, como el ejemplo que os ponía antes, ¿no? Alguna información o algunos interlocutores no están disponibles, por lo tanto, la auditoría en remoto se puede realizar, sí, pero parcialmente, es decir, podemos auditar en remoto determinados procesos, como pueden ser procesos estratégicos o procesos de mejora de la calidad, procesos de soporte, pero a lo mejor algún proceso clave operativo de alguna actividad no es posible. Por lo tanto, la auditoría puede ser combinada. Hay una parte en remoto y otra parte que se hará mediante la visita presencial. Y en último término, pues nos podemos encontrar con centros que después de hacer este análisis no reúnan estos requisitos o los riesgos sean muy elevados y por lo tanto se decida conjuntamente entre el auditor interno y el centro no realizar la auditoría en remoto.
Una vez planificada la auditoría y tomada esta decisión, nos ponemos en situación que todos los riesgos se han analizado y suponen que están en una situación favorable para poder realizar esta auditoría en remoto. Se dan requisitos de seguridad, requisitos de accesibilidad, de disponibilidad. Se llega al acuerdo con el centro de realizar la auditoría en remoto y el auditor prepara lo que es la planificación, el plan de auditoría. Para ello, lo primero que debe hacer es informar sobre aquella documentación, aquella información documentada que necesitará evaluar de manera, unos días previos a la videoconferencia. De tal manera que es bastante frecuente solicitar con antelación información general del sistema de gestión, como es la política de calidad, el manual de calidad, si es que existe, o una guía del sistema de gestión en el cual se describe el alcance, la aplicabilidad, el catálogo de procesos, el organigrama. Por otro lado, también es muy práctico que nos envíen previamente los procesos documentados para poder preparar bien la videoconferencia y información documentada que está muy relacionada con los procesos de mejora de la calidad, la revisión del sistema, los objetivos, ya sea el plan estratégico o la planificación anual de objetivos, el sistema de indicadores, el plan de seguimiento o el cuadro de indicadores, etcétera. Es decir, ya el auditor interno puede añadir o completar este listado de documentación para hacer una buena preparación. En este sentido, la diferencia con una auditoría interna presencial, in situ, supone que vamos a pedir mayor volumen de información previa, porque muchos de estos documentos los solíamos revisar in situ, allí en las instalaciones del centro, ¿no? Son los objetivos, los indicadores, la revisión del sistema. ¿Por qué pedimos con antelación esta información? Además de preparar bien la auditoría, la idea es optimizar en la medida de lo posible los tiempos de la videoconferencia. Sabemos que las videoconferencias hay que programarlas con unos tiempos máximos de 3-4 horas como máximo, incluso añadiendo algún descanso para descansar la vista, incluso la posición, el levantarse, estirar las piernas, para que todos los participantes estén lo más confortables posible. Con esta información, el auditor puede empezar a rellenar su checklist de auditoría y inicia la evaluación de los procesos estratégicos, de mejora, clave, operativos, con toda la información. Va realizando ese estudio documental y va recogiendo hallazgos o evidencias de auditoría de cumplimiento. Ir apuntando también, como siempre, como metodología de auditoría, pues aquellos aspectos que tiene que investigar a lo largo de la videoconferencia, dudas o aspectos a lo mejor que quiere ampliar esa información, pedir una muestra más concreta, ¿no? Para hacer una auditoría vertical de un expediente determinado o de un curso determinado. Paralelamente, con esta documentación puede planificar lo que es la agenda para que el centro reciba una información muy detallada de cómo va a ser la auditoría en remoto. Tanto la parte documental o evaluación asincrónica como la auditoría mediante videoconferencia o auditoría sincrónica. Es muy importante, y a diferencia con una auditoría in situ presencial, en esta agenda, como veis, vamos a detallar con mucha información los horarios y los interlocutores y los procesos que vamos a revisar con cada interlocutor, de tal manera que cada uno de los participantes sabe a qué hora tiene que conectarse, en qué horario tiene que estar conectado y exactamente por qué proceso, por qué información se le va a entrevistar. Se identifica de la forma más detallada posible
qué información documentada tienen que tener disponibles o accesibles durante la videoconferencia. Esto se comunica con unos días de antelación para que los diferentes interlocutores, sobre todo en el caso de los procesos clave operativos, los responsables o los docentes puedan tener de forma accesible esta información y durante la videollamada no pierdan tiempo a la hora de abrir estos documentos, compartir su pantalla e incluso pues, tenerlos a mano físicamente y poder compartir mediante cámara la información que maneja en papel. Por ejemplo, entrevistas que haya realizado de tutoría en formato papel, puede ser también cuadernos de calificaciones o incluso, como os ponía el ejemplo anteriormente, en el caso de las instalaciones, las infraestructuras, pues algunos contratos de mantenimiento, actas de inspección o de revisión que manejan en formato papel. Durante la videoconferencia intentaremos entrevistarnos con los diferentes participantes. ¿No? Habitualmente en los centros educativos y de formación pues contamos con la dirección del centro. En algunos casos también participan otros miembros del equipo directivo, las direcciones pedagógicas, jefaturas de estudio. Por supuesto, la persona responsable o coordinadora de la calidad del centro y, por otro lado, también participan los diferentes responsables de procesos o de departamentos y docentes para llevar a cabo estas entrevistas y auditoría de los procesos operativos. En este caso, no es necesario que estén conectados durante todo el tiempo de la auditoría, sino que se conectarán por estas franjas horarias que se han acordado previamente en la agenda. Además, ellos ya saben o conocen qué información puede ser solicitada por el auditor para que la vayan compartiendo o mostrando en pantalla o en cámara. En algunas ocasiones nos puede suceder que durante esta videoconferencia sucede algún problema técnico, tenemos que tener un plan B. Tenemos que conocer muy bien el uso de la plataforma que vayamos a utilizar para saber las opciones de compartir pantalla, activar o desactivar el micro o la videoconferencia. La verdad es que hoy en día, pues, en este aspecto suelen ser bastante similares, pero a la hora de compartir pantalla pueden tener sus peculiaridades. Lo que queremos es agilizar estas entrevistas y la información a mostrar. Tenemos que tener en cuenta que es posible un fallo técnico, es decir, que alguna persona de la reunión le falle la conexión por algún fallo de red o conexión o algún fallo técnico o incluso pues que la propia plataforma no funcione correctamente. Por lo tanto, es bastante recomendable tener a mano pues, la posibilidad de utilizar otra plataforma como Webex, a través de la cual el auditor interno puede enviar el link a los participantes para unirse sin que ellos tengan que instalar el programa ni hacer ningún tipo de suscripción. Es también muy interesante, muy recomendable hacer pruebas previamente en la plataforma, pruebas del sonido y también del vídeo. Y también es muy conveniente y adecuado establecer en estos horarios de la agenda cuándo van a ser los tiempos de descanso para todos los participantes. Por otro lado, cuando realizamos las auditorías en remoto y sobre todo en estas circunstancias de crisis que nos ocupa, siempre es conveniente acordar previamente con el centro qué periodo de tiempo se auditará.
Tenemos que auditar este curso 19-20, pero ¿qué trimestres o qué parte del curso vamos a auditar? Si hacemos esta auditoría en remoto, ahora en el mes de mayo. Hay que tener en cuenta la situación actual de los centros y que probablemente si queremos auditar aspectos relacionados con este último trimestre no vamos a tener todavía la información disponible porque está en proceso de replanificación. Por lo tanto, si la auditoría se realiza ahora en mayo o en junio, lo más habitual es auditar el primer trimestre y segundo trimestre de este curso. Y si la auditoría interna se realizase a partir de septiembre, octubre, se podría auditar pues, todo el curso completo, 19-20. A partir ya de finales de octubre, en esa fecha, casi todos los centros pues, ya tienen elaboradas y aprobadas sus planificaciones y ya podríamos tener mayor información del curso siguiente 2021, pero el objetivo es realizar la auditoría interna de este curso 19-20. Es importante también tener en cuenta que hay un apartado, una cláusula de la norma ISO 9001 en la cual pues, se habla de la planificación de los cambios y este año pues, tenemos que ver cómo el centro ha establecido esta planificación de los cambios. Es decir, que cuando hagamos auditorías internas a partir de septiembre, octubre, podremos preguntar al centro, podremos evaluar cómo han planificado estos cambios, cómo han replanificado tanto sus programaciones docentes o su programa formativo o incluso su sistema de gestión, su planificación de objetivos, indicadores o diferentes actividades que estaban planificadas y se han tenido que replanificar y adaptar a la nueva situación de crisis. Con el enfoque del pensamiento basado en el riesgo que está implícito en todos estos documentos normativos que estamos comentando, es importante que a la hora de hacer esta planificación, pues el centro se tiene que enfocar a todas las medidas para abordar los riesgos e impactos de esta crisis sanitaria a nivel de seguridad de todos los miembros y también los riesgos e impactos que ha tenido pues, en el proceso académico y en el rendimiento académico y los resultados de los alumnos. Es conveniente también revisar qué oportunidades se están identificando de esta situación, qué oportunidades han decidido mantener o potenciar de cara al futuro, como es pues la utilización, ¿no?, de estas tecnologías de aprendizaje en remoto que pueden permitir pues, una enseñanza más personalizada o incluso pueden permitir en determinados momentos medidas de conciliación, el trabajo en remoto y sobre todo pues el poder hacer un trabajo en equipo colaborativo más eficiente optimizando los tiempos y desplazamientos. Es importante que, por supuesto, se hayan tenido en cuenta en esta planificación del curso que viene todas las medidas y directrices que el centro va recibiendo desde educación, desde la consejería, desde la inspección educativa, en cuanto a medidas de seguridad del centro, en cuanto a replanificar pues, la actividad docente y el procedimiento de evaluación. Y, por último, el auditor interno también debería evaluar en qué medida el centro ha comunicado su plan de actuación a las partes interesadas, son pues, fundamentalmente los alumnos, las familias, incluso la inspección educativa, y si tiene establecido algún mecanismo para revisar, evaluar y mejorar dicho plan de actuación. Por ejemplo, en algunos centros pues, se pueden acordar enviar encuestas de satisfacción a sus alumnos, incluso a las familias,
para que evalúen este periodo, este plan de formación a distancia o el plan de actuación de cara al próximo curso escolar, y que las familias valoren, bueno, pues en qué medida se han visto satisfechas con las medidas y las acciones preventivas y de seguridad que ha establecido el centro, con el fin de poder perfeccionar o mejorar estas actuaciones que se han establecido. Aprovecho también para comentaros que como auditores internos os vais a encontrar en la auditoría muchas acciones que se han visto canceladas a lo largo de este último trimestre del curso o a lo largo de este periodo de crisis y confinamiento y paralización de actividades en los centros de formación, las academias y las autoescuelas. Por lo tanto, vais a encontraros acciones planificadas dentro de la mejora de la estrategia que no se han llevado a cabo. Acciones correctivas que se han quedado pendientes de su implantación y cierre. Se han podido cancelar acciones formativas internas del personal, incluso se van a ver afectados los resultados de los indicadores, de las encuestas de satisfacción, incluso la propia auditoría interna, ¿no? Se puede ver retrasada en el tiempo. Como entidad de certificación externa, en nuestras auditorías externas no vamos a reconocer estas situaciones como una no conformidad, por lo tanto, nunca vamos a exigir la apertura de acciones correctivas para subsanar estas incidencias. Más allá de ser una incidencia, es un cambio ajeno y totalmente excepcional. Por lo tanto, todas estas cuestiones que se quedaron paralizadas o canceladas se tienen que analizar, por ejemplo, a través del informe de revisión del sistema por la dirección para decidir qué se va a hacer con ello. Es decir, habrá acciones o medidas que se puedan posponer para el curso que viene, en otros casos pues no tiene sentido y se tienen que cancelar, pero no hay que hacer ningún tipo de análisis de causas y acción correctiva, sino que en el propio informe de revisión del sistema, en el apartado de salidas o propuestas para el curso que viene, se recogerán estos acuerdos teniendo en cuenta pues, este enfoque basado en el riesgo, ¿no? Los pros y los contras. Bueno, para terminar, os dejamos mis datos de contacto. Me podéis escribir o llamar para trasladar vuestras dudas. Y aprovecho también para informaros que en la próxima edición de nuestro curso de formación de auditores internos de centros educativos y de formación, vamos a incluir un módulo, una guía con recomendaciones, instrucciones y directrices para las auditorías en remoto. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, si te parece, voy a comentarte algunas de las cuestiones que nos han ido llegando para contar con tu punto de vista. Y el primero sería, hablamos de auditorías o la posibilidad de hacer auditorías internas en remoto relacionadas con este periodo excepcional. ¿Esto quiere decir que solo son aceptables las auditorías internas en remoto que se refieren a este periodo que estamos sufriendo este año y no en adelante? ¿O cómo sería esto? La respuesta es no. Cabe la posibilidad de hacer auditorías en remoto cuando superemos esta crisis. De hecho, estos documentos normativos que he comentado al inicio son del año 2011, incluso del año 2018, en los cuales se establece esta metodología de auditoría en remoto como opción posible siempre y cuando estas condiciones o estos riesgos sean favorables para asegurar una auditoría eficaz y completa. Se pueden hacer auditorías en remoto, ya que supone estas ventajas a la hora de optimizar desplazamientos, costes, emisiones atmosféricas, tiempos, incluso una planificación mucho más flexible, distribuyendo pues, estas videoconferencias a lo largo de varias sesiones o varios días con los diferentes responsables.
Por lo tanto, ha surgido con mayor protagonismo la auditoría en remoto a causa de la crisis, pero nos hemos dado cuenta que previo a la crisis ya se contemplaba la posibilidad de su realización siempre y cuando se asegure que sea eficaz y completa. Y en el futuro se podrán aplicar estas técnicas de auditoría en remoto, en las auditorías internas, incluso en las externas, pero dependerá de la situación de cada centro, que la duración abarque la totalidad o sea de forma parcial, combinada con visitas presenciales. Muy bien. O sea que, de alguna manera, esta crisis nos produce también una nueva oportunidad, ¿no? Es decir, que el habernos visto obligados a desarrollar una metodología complementaria alternativa nos permite de cara al futuro también pues, plantearnos el hacer las auditorías internas de una manera diferente, con objetivos diferentes o incluso con una programación más adaptada a las nuevas tecnologías, ¿no? Correcto. Fenomenal. En este sentido también había una pregunta, has comentado antes que en la auditoría interna, entre otras cosas, hay que comprobar el cierre o la implantación de las no conformidades de auditorías previas. En este caso, el equipo auditor debería tener disponible o haber pedido anteriormente también esos informes de auditoría anteriores para ver esas posibles no conformidades. Exacto. El auditor interno debe pedir información sobre los informes de las auditorías interna y externa del año anterior, o bien como información previa para esta evaluación asincrónica, o bien durante la videoconferencia, de tal manera que tenga posibilidad de entrevistar a las personas responsables de esas acciones correctivas y verificar evidencias de su implantación y cierre eficaz. Sí, y por último, Laura, sería interesante concretar un poco más y repetir, decir, ¿cuál es la situación que se plantea ahora mismo con respecto a las auditorías internas de los centros educativos y de los centros de formación en este periodo, digamos, excepcional o anómalo, independientemente de que puedan ser realizadas de manera presencial, de manera telemática o combinando ambas propuestas? Sí, la auditoría interna es un requisito de las normas ISO y deben realizarse con periodicidad anual. Por esta situación de crisis excepcional, lo que se está flexibilizando son los plazos y la metodología. Es decir, los centros pueden aplazar la auditoría interna hasta final de año. Es decir, tendrían tiempo para realizarla o bien en junio o si no ya en septiembre, octubre, noviembre, incluso diciembre. Hasta diciembre tendrían plazo para realizar la auditoría interna del curso 19-20. Muy bien, y entendiendo que ese aplazamiento nos puede llevar a hacer las auditorías en remoto o bien de manera presencial. Sí, efectivamente. El centro tiene que decidir primero la fecha o la época en la que está en condiciones para realizar esa auditoría interna y en función de la fecha ya se decidirá si es conveniente realizarla en remoto o no. Como bien decía Jorge, al ser también una oportunidad, nos aporta ventajas, la auditoría en remoto podría mantenerse en el futuro. Muy bien. Bueno, pues un poco como conclusión también, deciros que desde Educatia empezamos ya pues hace 2 meses prácticamente a hacer auditorías en remoto. Desde el punto de vista interno, ha habido algunos centros que nos han hecho diferentes consultas y han empezado a hacer sus auditorías internas o algunas de las auditorías internas en remoto, pero también esto es un proceso de aprendizaje. Es decir, el poder integrar auditorías en remoto o parte de las auditorías internas en remoto, pues requerirá
desarrollemos una metodología adecuada, que utilicemos las mejores herramientas y como todo, pues habrá que ir empezando y poco a poco pues irle sacando partido. O sea que también nos animamos a que lo tengáis en cuenta como alternativa que es una oportunidad para que se puedan complementar de manera diferente, incluso que puedan participar más personas, que pueda haber incluso observadores en las auditorías internas. O sea que yo creo que se abren posibilidades nuevas para ir mejorando nuestros sistemas de auditorías internas, incorporando la posibilidad de hacerlas con estas herramientas en remoto. Y bueno, por nuestra parte nada más, agradecer a Laura su participación, agradeceros a todos la participación. Os hemos enviado un link a través del chat para que podáis rellenar una encuesta sobre qué os ha parecido la presentación o incluso pues qué otros temas de interés podáis tener para que podamos ir respondiendo. Y comentaros brevemente que tenemos planificada para la próxima semana un webinar en el que vamos a hablar de la norma ISO 21001, que es una norma que se publicó en diciembre del año 2018, que se refiere sobre todo a sistemas de gestión aplicados a centros educativos. De alguna manera es la aplicación práctica de la ISO 9001 a centros de educación y formación y creemos que es una norma muy interesante, entonces os la vamos a presentar y vamos a dar una serie de contenidos a lo largo del webinar de la semana que viene. Os lo digo, os lo vamos a comunicar, lo vamos a anunciar, pero también para que lo tengáis en cuenta si es de vuestro interés. Y nada más. Daros las gracias por vuestra atención y deciros que aquí nos tenéis para resolver cualquier cuestión que podáis tener con nosotros. Muchas gracias.